Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a tener dos objetivos en esta clase. El primero es resolver un problema de máquina térmica completo hasta llegar a encontrar la eficiencia, pero es un problema avanzado, o sea, es decir, un problema donde tengo que adentrarme en los detalles del ciclo termodinámico que hace funcionar a la máquina térmica. Ok, entonces para ese objetivo vamos a resolver el problema 20.46 y en la segunda parte de la clase pues vamos a introducir el concepto de entropía, que es el último concepto que vamos a aprender previo al examen de este viernes. Bien, en este problema tengo tengo un ciclo como el que se muestra en la figura 2046 y me piden que encuentre la eficiencia térmica de una máquina en la que n moles de un gas ideal diatómico realizan realizan el ciclo 1, 2, 3, 4 a 1, que se muestra en la figura. Bueno, entonces vean que este es un problema simbólico, no es un problema numérico, por lo tanto, el problema me tiene que quedar en términos nada más de las constantes que tengo en el problema. Por ejemplo, me tiene que quedar en términos del número de moles, me debe quedar en términos de la presión, que en este caso la presión solo es P sub 0, me debe quedar en términos del volumen, B sub 0, nada más eso. Puede quedarme en términos de otras constantes como la constante de los gases ideales, por ejemplo, la constante de Boltzmann, y nada más, solo en términos de ellos, ¿no? Bueno, entonces lo que me piden es encontrar la eficiencia, así que pues voy a optimizar, digamos, el proceso para hacerlo un poco más rápido. Y yo sé que esta no es una máquina de Carnot, entonces tengo que usar la relación general de eficiencia, la cual me dice que es igual al trabajo neto entre QH, o igual a 1 menos QC entre QH. Bueno, entonces lo que debo de hacer, por lo tanto, es encontrar el trabajo neto o la suma de todos los trabajos en el ciclo y dividirlo entre QH, ¿no? O que el camino que a mí siempre me resulta más sencillo es irme solamente a calcular calores, la segunda forma. Entonces, en ese sentido, lo que tengo que hacer es ir desglosando cada uno de los procesos, encontrar los calores y diferenciar cuáles serán QH y cuáles serán QC. Entonces, vamos a empezar con el proceso 1-2. Q1-2 es un proceso de tipo isocórico. Entonces, el proceso isocórico okay. Y sabemos que para el proceso isocórico, esto es N igual N por CB por delta T. Nosotros no conocemos las temperaturas, pero podemos utilizar la relación de estado de los gases ideales, que me dice que N por delta T es igual a la presión, o al contrario, aquí no, sería la diferencia de presión por el volumen, porque el volumen es constante, entre R, ¿no? Entre R. Ok, entonces sustituyo, cambio el producto N por B, y me quedaría, producto N por B me quedaría CB multiplicado por el volumen, por la diferencia de presión entre R. Pero nosotros sabemos que que CB para un gas diatómico es 5 medios de R. Y entonces eso me permite cancelar R. Y por lo tanto, el Q
1, 2, solamente me quedaría 5 medios del volumen, que es constante, por la diferencia de presión. Esto será 5 medios del volumen constante, es B sub 0. Y la diferencia de presión será presión 2, que es 2P sub 0, menos presión 1, que es P sub 0. Sería 2P sub 0 menos P sub 0. 2P sub 0 menos P sub 0 es igual a P sub 0. Por lo tanto, esto solo es 5 medios de P sub 0 por B sub 0. Ok. Entonces ahí ya tengo el primer calor. Y me voy a pasar ahora al segundo. Puedo notar que bueno, le voy a preguntar a usted, ¿no? ¿Cómo creen que va a ser este producto? ¿Va a ser un producto constante o, perdón, un producto positivo o va a ser negativo? O sea, el valor que voy a encontrar de ahí va a ser positivo o negativo. Recuerde que es importante saber si el calor es positivo o negativo porque gracias a eso sabemos si es parte de QC o es parte de QH. Si este calor es positivo o negativo. Isabel, Yo diría que positivo. positivo, ¿verdad? Porque P sub 0 es un número positivo, la presión es positiva. B sub 0 también es un número positivo, ¿no? Entonces quiere decir que como este calor es positivo, es parte, si lo vamos a poner, parte de QH. No sabemos si es solo eso, es QH, o habrá otro calor que se va a sumar a este, ¿no? Si hay otro calor positivo, se suma a este para tener QH total. Bueno, entonces ahora nos vamos al segundo. Sería el calor de 2 a 3. Si se fija, el proceso de 2 a 3 es un proceso isobárico. Entonces, para un proceso isobárico, Gerardo, ¿cómo calculo el calor para un proceso isobárico? N por CP por delta T. NSP delta T. Y procedo de la misma manera que lo hice en el caso anterior, con la diferencia ahora que quien varía ya ahora es el volumen y no la presión, ¿no? Entonces aquí puedo sustituir el producto N delta T por presión por diferencial de volumen entre R. Entonces me quedaría CP por la presión por diferencial de volumen entre R. CP para gases diatómicos es 7 medios de R, presión diferencial de volumen entre R, cancelo R, y finalmente entonces la ecuación me va a quedar solamente 7 medios de la presión por el diferencial de volumen. Bien, sustituyo 7 medios, la presión es constante en este proceso y si se fijan es 2 veces P sub 0. Entonces sustituyo aquí, presión 2 veces P sub 0 y el cambio de volumen. El volumen final es 2 veces B sub 0 y el volumen inicial es B sub 0. 2B sub 0 menos B sub 0. Entonces este 2 se cancela con este y finalmente me queda nada más 7 P sub 0, B sub 0. Y este también se nota que es uno positivo. Es positivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es mayor que 0 y digo es parte de
QH. Yo tengo dos calores positivos. Sigo con el siguiente calor. Sería el calor de 3 a 4. Ese es un proceso isocórico, pero de disminución de la presión, ¿no? Entonces sería NCB delta T igual que el primero. Y aquí me quedaría también 5 medios de R por la diferencia de presión por el volumen entre R. Lo mismo que en el primer calor. Entonces sería 5 medios de la diferencia de presión por el volumen. Sería 5 medios. La diferencia de presión aquí, si vamos al gráfico PV, la presión final es P sub 0 y la presión inicial es 2 P sub 0. Entonces sería P sub 0 menos 2 P sub 0. Ahí me va a dar un signo negativo. Y el volumen es 2 veces P sub 0. Aquí se cancela el 2. Y si se fijan, me va a quedar menos 5, porque P sub 0 menos 2 P sub 0 es menos P sub 0. Por el 5 sería menos 5, P sub 0, P sub 0. Entonces aquí noto lo contrario. Este es menor a 0 y por lo tanto es parte de QC, del calor que sale. Ahora voy al último y ya prácticamente tengo resuelto el problema. Calor 4 a 1 es un calor isobárico. Otra vez la fórmula NSP delta T. Sustituyo el producto N por delta T y en este caso eso es, sería 7 medios de R por la presión por el diferencial de volumen 3R. Cancelo y me va a quedar nada más 7 medios de la presión por el diferencial de volumen. Sustituyo 7 medios, la presión constante en el otro proceso, en la compresión isobárica es P sub 0. Aquí sería P sub 0. Y la diferencia de volúmenes es, el volumen final es P sub 0 y el volumen inicial es 2B sub 0. Entonces me va a quedar 7 medios de P sub 0, B sub 0, pero negativo. Entonces es menor que 0 y por lo tanto es parte de QC. Ok, ahí tengo todos los calores. Están los 4 calores en la pantalla. Y entonces ya con eso pues puedo hacer el cálculo completo de quién es QH y quién es QC. Entonces sumo los positivos para tener QH y sumo los negativos para tener QC. Entonces, por tanto, QH va a ser igual, el primero es 5 medios de P sub 0, B sub 0. 5 medios de P sub 0, B sub 0, más el segundo, que fue 7 P sub 0, B sub 0. Entonces ayúdenme a sumar esto. ¿Cuánto es 5 medios más 7? 19 medios. 19 medios. 19 medios P sub 0. No necesito simplificar eso. Ya van a ver que así lo llevo hasta el final.
Y luego tengo QC, perdón. QC, pues acuérdese que nosotros, bueno, de una sola vez vamos a poner las barras de valor absoluto aquí. Entonces no es necesario que le pongamos el signo ya cuando hacemos aquí la sumatoria porque estamos haciendo el valor absoluto, ¿no? Pero bueno, todavía para ser más claros. Entonces el primer calor negativo es menos P sub 0, B sub 0. Y el segundo, 7 medios, P sub 0, B sub 0. ¿Cuánto es 5 más 7 medios? 17 medios. ¿Cuánto? 17 medios. 17 medios, P sub 0, B sub 0. Ok. Bien, entonces ya tengo los calores y por tanto la eficiencia térmica de la máquina, pues sustituyendo será 1 menos 17 medios P sub 0, B sub 0, que es QC, entre 19 medios P sub 0, B sub 0. Y vean que aquí se cancela y voy a poder encontrar un valor numérico para la eficiencia. Entonces hagan esa multiplicación ahí, sería 1 menos 17 sobre 19. ¿Cuánto da? 72.25, mi amigo. Seguro. A mí me dio 0.1052. ¿0 punto? 1052. Ah, Confirmo, me dio lo mismo. eso sí. Confirmo. Recuerde que la eficiencia siempre es un número entre 0 y 1. Si le da más de 1, entonces está malo. Algo hizo malo. 10.5% de eficiencia. Y esperen valores así siempre en las eficiencias, ¿no? Nunca vamos a tener eficiencias mayores al 50%, por ejemplo. A menos que tal vez sea una máquina de Carnot, ¿verdad? Pero rara vez hay eficiencias tan grandes. Así que miren, aquí nos fuimos por la parte más corta de resolver un problema, ¿no? Ahora, a veces, este es un problema de objetivos avanzados, pero la pregunta era única. Pero normalmente en los exámenes solemos poner ejercicios donde se le piden varias cosas antes, con el objetivo de hacerlo un poco más completo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hubiese podido poner algunos incisos antes donde le pediría que calcule los trabajos en cada proceso, que le pida los cambios en energía interna en cada proceso, ¿no? Y entonces eso lo vuelve más largo, ¿no? Pero si la pregunta, como en este ejercicio, es única, el camino más corto para llegar a la eficiencia siempre va a ser el de los calores. En el caso de que se vaya por el otro camino, que es el trabajo neto, entonces ahí necesitaría usted, además de tener todos los calores, necesitaría tener todos los trabajos. Entonces ya teniendo todos los trabajos, los suma y obtiene el trabajo neto. Y QH tendría que tener los 4 calores para saber cuáles son positivos y cuáles son los que están dentro de QH. Entonces, más largo ese camino. Entonces, el camino más corto para calcular la eficiencia siempre va a ser por la segunda ecuación. Por la segunda ecuación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. ¿Quedó claro? Esa parte donde se pone 5 medios de R y 7 medios de R, no escuché muy bien por qué, pero lo mencionó. Los 5 medios y 7 medios son los CP. CP y CB. Recuerde que es un gas diatómico, entonces el calor, el CB es 5 medios de R y el CP 7 medios de R. De ahí surge.
Listo, gracias. Bueno, pues como verán, realmente aquí lo que más importa es manejar los procesos termodinámicos. O sea, si usted entiende bien los procesos termodinámicos, sabe cómo calcular las cantidades relacionadas con cada uno de ellos, sabe distinguir qué cantidades son constantes, qué cantidades no lo son para cada proceso, pues realmente que las máquinas térmicas, aunque sean este tipo de problemas, no se les volverán tan complicados. Así que no hay mayor problema con eso. Bueno, en la tarea hay creo que 3 ejercicios de máquinas térmicas, así como estos. Entonces traten de practicarlos. Me imagino que ya irán por ese punto en la tarea, porque ya estamos a 3 días del examen, entonces ya ustedes tienen que estar estudiando de lleno esta clase. Así que, bueno, ahí si les surgen algunas preguntas o algunas dudas con respecto a eso, me escriben. A veces les contesto un poco tarde, ayer me escribieron unos, hoy les voy a contestar, así que solo ténganme un poco de paciencia, porque es que también estoy trabajando en el examen para el viernes, ya se imaginarán el trabajo. Bueno, entonces vamos a ver hoy el último tema, que es el de entropía. Entropía es un concepto muy importante en la física. Entonces, bien, la entropía comúnmente está asociada con el estado de desorden o la aleatoriedad o incertidumbre que tienen las partículas que componen a una muestra o a un sistema. Aparecen en muchas áreas, desde la termodinámica clásica, que fue la primera vez donde se enunció, pasando por la química, pasando por los sistemas biológicos, por la cosmología, en el caso de la astrofísica, por la economía, por las áreas del clima, ciencias climáticas, e incluso llegando hasta los sistemas de información. O sea que realmente es un concepto bastante amplio y que se puede aplicar en muchos campos del conocimiento. La primera vez que se introdujo el concepto fue en 1850, el científico Rankine. No sé si se acuerdan que en algún momento les hablé que en el sistema inglés existe una escala equivalente a la escala Kelvin, que se llama la escala Rankine. Entonces Rankine introdujo el concepto en 1850, nada más que con el nombre de función termodinámica o potencial de calor, así le llamo. Voy a ir poniendo algunos puntos claves aquí. Entonces, el primero que habló de esto fue Rankine. Rankine, y le llamó la función termodinámica. Función termodinámica o potencial de calor. Esa es la primera vez que se habla de entropía. Luego otro científico, Clausius, seguramente los que estudian química recordarán ese nombre. Clausius lo definió como el cociente de una cantidad infinitesimal de calor y la temperatura instantánea. O sea, ya dio una ecuación. Entonces él dice es un cociente entre una cantidad infinitesimal de calor entre una temperatura instantánea. O sea, ya hay una primera definición y ya más o menos se conoce las unidades, porque de aquí uno puede ver que si hace ese cociente, las unidades tienen que ser joules por Kelvin, ¿no? Que no estoy seguro si para ese tiempo ya estaba la escala Kelvin. Bueno, y luego el siguiente,
Ya este nombre es más conocido para nosotros, lo conocimos en la ecuación de estado de los gases ideales. Boltzmann recuerdan la constante de Boltzmann en la teoría cinética de los gases. Boltzmann explicó la entropía como la medida del número de arreglos posibles o estados microscópicos de átomos y moléculas individuales de un sistema que cumplen con la condición macroscópica del sistema. Entonces, aquí ya viene la definición un poco más formal de lo que es la entropía. Entonces, Boltzmann lo introduce en términos de el número de arreglos posibles. Número de arreglos posibles. Por ahí va ya un poco más la definición de la entropía, ¿sí? O también se le llama estados microscópicos de átomos y moléculas individuales. ¿Sí? Entonces, Boltzmann introduce el concepto de desorden estadístico, que por ahí viene la idea de que a veces a la entropía se le asocie con el estado de desorden. Desorden estadístico. Y además introduce el concepto de que esto está asociado con funciones de probabilidad. No sé qué tan avanzados irán en las matemáticas, pero si ya llevaron el curso de probabilidad y estadística, pues conocerán un poco sobre las funciones de probabilidad. La más común, la función de la normal, pero bueno, ahí en ese curso exploran otras funciones, otras distribuciones de probabilidad. Entonces, en este momento, cuando Boltzmann habla de todo esto, o sea, ya asocia esta cantidad y asocia también a la termodinámica con la estadística. Entonces, esta vinculación con la estadística funda un nuevo campo en la termodinámica. Todo lo que anteriormente se había hecho se conoce como la termodinámica clásica. Y de aquí en adelante se habla de un nuevo campo en la termodinámica que se llama la mecánica estadística. Si hay algunos aquí que sean estudiantes de la carrera de física, entonces van a poder llevar una clase que precisamente se llama así, termodinámica y mecánica estadística. Bien, entonces Boltzmann encontró el vínculo entre las interacciones microscópicas con el comportamiento macroscópico observable, o sea, las cantidades que nosotros conocemos. Y a Boltzmann se le asocia una cantidad, una ecuación muy famosa, que es S igual a K, la constante de Boltzmann, por el logaritmo natural de W. Esta ecuación es tan famosa en la física y lo hizo tan famoso en este campo a Boltzmann que incluso la lápida de su tumba tiene inscrita esta ecuación. Pueden buscarla ahí en internet y verán esa ecuación. Entonces, ¿qué significa esta ecuación? Lo que me dice es que hay una vinculación entre las interacciones microscópicas con el comportamiento macroscópico observable en forma de un logaritmo natural, donde esa W que está allí es el número posible de estados microscópicos para un estado macroscópico observable. O sea, un estado macroscópico observable son cuando nosotros describimos a un gas, por ejemplo, en términos de una presión, un volumen, una temperatura. Entonces, por ejemplo, voy a irme otra vez aquí a este diagrama PV. Este gas aquí en el estado 2 tiene una presión 2, tiene un volumen 2, tiene una temperatura 2. Entonces, tiene un estado macroscópico observado.
O sea, esas tres variables me describen el estado macroscópico observado. Entonces, la ecuación que Boltzmann plantea es que la entropía, o sea, esa S mayúscula, ya él ya le pone una variable con la que se conoce actualmente, S mayúscula, ¿no? Relaciona a el número de estados microscópicos posibles, ¿no? Entonces ese W está ahí, vamos a definirlo, donde W es el número de estados. Cuando hablamos de estados, nos referimos a las combinaciones de cuántas maneras puedo arreglar yo un sistema para que su presión sea tanto, para que su volumen sea tanto, su temperatura sea tanto. ¿Sí? Y la K, pues ya sabemos que es la constante, bueno, ya la definimos anteriormente. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar ya particularmente en términos termodinámicos de cómo definir a la entropía. Okay, vamos a ver en un diagrama PV. Imagine, vamos a dibujar una isoterma aquí. Y vamos a poner un estado inicial para el cual tengo un volumen y un estado final para el cual tengo un volumen, el volumen inicial más el cambio de volumen que sufrió. Entonces, el sistema pasa por este proceso. Okay. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una expansión isotérmica infinitesimal de un gas ideal. Una expansión isotérmica infinitesimal. Infinitesimal, pues porque el cambio en volumen es tan pequeño que lo puedo considerar un diferencial de volumen. Entonces, lo que necesitamos hacer para conseguir este cambio en el gas ideal es agregar calor, perdón. Imaginemos que el gas está dentro de un recipiente que tiene una pared móvil. Entonces, el agregar calor, aumentar la energía interna del gas, hace que el número de colisiones en promedio aumente y que se mueva esa pared y por lo tanto el gas se expanda. Entonces, según la primera ley, lo que aquí tengo es que ese diferencial de calor es igual a un diferencial de trabajo, porque recuerde que si este es un proceso isotérmico, el cambio en energía interna es igual a cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto sería la presión por el diferencial de volumen. Y si sustituyo la presión en términos de la ecuación de estado de gases ideales, esto es nRT entre el volumen diferencial de volumen. Esto lo encontramos en el proceso isotérmico cuando hicimos la deducción de la ecuación de trabajo. Recuerdan que hicimos la integración de esta ecuación y eso fue lo que me dio la relación nRT igual al logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Ya lo conocemos. Pero aquí estoy interesado en otra relación, entonces así que puedo despejar el diferencial de volumen entre volumen es igual a el diferencial de calor entre nRT. Okay. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué observaciones puedo hacer como consecuencia de este cambio infinitesimal para el gas ideal? La primera observación que puedo hacer es que el gas está más desordenado. El gas está más desordenado. Eso lo puedo observar en la simulación que vimos de los gases ideales, donde se notaba que si yo le agregaba calor, pues entonces las partículas se iban a mover más rápido, había más colisiones en promedio entre ellas y por lo tanto entonces el estado es de mayor desorden. Entonces las moléculas se mueven en un mayor volumen.
Esa es la primera. Y la segunda observación que puedo hacer aquí es que el cambio fraccionario que fue lo último que deduje, diferencial de volumen entre volumen, es una medida del aumento del desorden. Es una medida del aumento del desorden. Y aquí ya me voy acercando a una primera ecuación para entropía, y es proporcional a dQ entre T. Entonces, fíjese que eso se parece a la ecuación que planteó Clausius más arriba, por aquí la escribimos, que era, Clausius lo definió como el cociente de una cantidad infinitesimal de calor y la temperatura instantánea. Entonces ya por ahí va un poco esto. Bueno, entonces definimos la entropía. Definimos la entropía del sistema. Es un estado del sistema. Como ds, S mayúscula, igual a dq entre T. Entonces, esta es la ecuación general de la entropía. Si se fija, está en términos diferenciales. Eso es porque es como la relación del trabajo, ¿no? El trabajo va, en general, es la integral del volumen 1 al volumen 2 de la presión por el diferencial de volumen. Y para cada proceso, entonces yo tuve que hacer una integración para saber cuál era la relación específica para ese proceso. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Si yo quiero valorar el cambio de entropía en un determinado proceso de transformación del sistema, pues lo que tengo que hacer es una integración. Entonces, lo que acabo de encontrar, ese ds, es el cambio infinitesimal de entropía durante un proceso. Vamos a escribirlo aquí abajo. Cambio infinitesimal de entropía durante un proceso reversible. A la temperatura T. Ok, entonces, si el proceso es isotérmico, como el que planteé anteriormente, entonces yo puedo integrar esta ecuación. Proceso isotérmico reversible. Entonces, puedo escribir en términos de deltas, y esto sería el Q entre T. O sea, de esa manera la podría encontrar. O sea, yo puedo saber cuánto es el cambio de entropía, por ejemplo, de un cambio de fase de sólido a líquido, ¿no? Por ejemplo, de derretir el agua, ¿no? Yo sé cómo calcular Q. Yo sé que el Q para el cambio de fase es la masa por el calor latente de fusión. Y ya sé cuál es la temperatura constante, que es la temperatura de fusión. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues bueno, aquí puedo definir las unidades, por lo tanto, ¿no? Ya las había adelantado antes, pero bueno, las unidades de entropía son joules entre Kelvin. Joules por Kelvin. Entonces, en general, yo puedo hacer una integración de la ecuación anterior, en general, para procesos reversibles.
el cambio en la entropía va a ser la integral desde 1 a 2 del diferencial de Q entre T. Esta es la ecuación general para calcular el cambio en entropía. Y eso es lo que normalmente a nosotros, normalmente nos van a pedir en un problema. El cambio de entropía asociado a un proceso. ¿Sí? Entonces, en este punto, vale la pena hacer un comentario sobre qué es lo que pasa en el ciclo de Carnot. Y esto es otra de las cosas de por qué el ciclo de Carnot, esto refuerza de por qué el ciclo de Carnot es el ciclo tomado de referencia para calcular la máxima eficiencia teórica de una máquina. Entonces, en Carnot, si se acuerdan, nosotros habíamos encontrado que la relación QC entre QH era igual a TC entre TH. TC entre TH. Muy bien, entonces, de ahí yo puedo, por lo tanto, si quito la barra de valor absoluto, puedo encontrar esta ecuación, que QH entre TH más QC entre TC es igual a 0. ¿Sí? Si quito las barras de valor absoluto, pues entonces el QC recordamos que son valores negativos y hago un arreglo ahí de los términos, los mando todos al lado izquierdo. Y entonces, si me fijo, esto de acá es el cambio de entropía para una temperatura alta más el cambio de entropía para una temperatura baja. Y es igual a 0. ¿No? ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo esta ecuación es algo muy importante que lo vamos a poner aquí como un enunciado que vamos a remarcar. Y es el cambio de entropía, esto se parece bastante al cambio en energía interna total de un ciclo. ¿Cuánto es el cambio en energía interna total de un ciclo? Cero. 0, ¿verdad? Ojo, recuerda si el ciclo es reversible, ¿verdad? Si el ciclo es reversible. Dijimos que cuando el ciclo no era reversible, yo no iba a poder llegar otra vez al estado inicial. No iba a haber pérdida de energía. Entonces, el cambio de entropía en cualquier ciclo reversible, es 0. O sea, esta integral es 0. Ojo con esto. Ojo con esto que podría ser una pregunta conceptual en el examen. Muy bien, entonces ahora yo puedo dar una definición alternativa de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, si nosotros incluimos todos los sistemas que participan en un proceso, la entropía se mantiene constante o aumenta. ¿Sí? Entonces, la otra forma de la segunda ley de la termodinámica es que no es posible un proceso en el que la entropía total disminuya si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso. No es posible, repito, un proceso en el que la entropía total disminuya si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso. O sea, me refiero a que incluyo, por ejemplo, en el vaso de té o la taza de té, entonces voy a incluir también a los alrededores, ¿no? Entonces, todo el sistema, incluyendo los alrededores, siempre va a haber un proceso en el que la entropía total se mantiene constante o aumenta, ¿no? El estado de desorden va a aumentar, ¿no? Ok, bien. Entonces, pues eso es la entropía. Eso es la entropía. Vamos a hacer ahora
No sé si me va a quedar tiempo. Bueno, por lo menos voy a hacer el inciso A. Vamos a hacer un problema para que vean más o menos de qué se trata esto, ¿no? Cómo lo aplico en el contexto de un problema. Vamos a resolver el problema 20.26. Y en este problema particularmente vamos a ver cómo se refuerza esa idea de la nueva versión de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, aquí tengo. Me dice, usted prepara té con 0.250 kilogramos de agua a 85 grados y lo deja enfriar a temperatura ambiente a 20 grados antes de beberlo. Entonces me pide el inciso A, calcule el cambio de entropía del agua mientras se enfría. Inciso B, en esencia el proceso de enfriamiento es isotérmico. Para el aire, es isotérmico para el aire, porque obviamente que la temperatura a la cual está la bebida, cuando haga un intercambio de calor con el aire, no va a aumentar, ¿verdad? O sea, si usted pone un vaso de té caliente en la mesa, el intercambio de calor no va a hacer que la habitación se vuelva más calurosa, ¿no? Que cambie la temperatura drásticamente. Entonces, básicamente, es un proceso isotérmico. Entonces, calcule el cambio de entropía del aire mientras el té se enfría, suponiendo que todo el calor que pierde el agua va al aire. Y ahora, ¿cuál es el cambio de entropía total del sistema constituido por el té aire? Entonces, ahí vamos a ver cómo, según la segunda ley de la termodinámica, no es posible un proceso en el que la entropía total disminuya. O sea que si ya incluyo yo a los dos, al agua, al té y al aire, entonces lo que voy a ver es que la entropía siempre va a ser positiva o cero. Siempre. Entonces vamos a hacer el inciso A. Pueden ustedes completar el inciso B. Entonces, en el inciso A, lo que tengo que hacer es calcular la entropía del agua mientras se enfría. Dijimos que el cambio de entropía se calcula como la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de la transferencia de calor entre la temperatura. Entonces, en este caso, voy desde el estado 1. Bueno, primero voy a ver cuál es la función que tengo que integrar. Recuerdo que Q, o el diferencial de Q en calorimetría, es igual a la masa por C por el diferencial de temperatura. Entonces sustituyo y me queda masa, calor específico, diferencial de temperatura entre temperatura. Entonces la variable que voy a integrar es la temperatura. Así que voy a ir desde la temperatura del estado 1 hasta la temperatura del estado 2. Y sacando la parte constante, que es la masa y el calor específico, esto me queda de esta manera. ¿Ok? Entonces, integro y pues yo sé que eso es el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Entonces, el cambio de entropía para el agua sería la masa por el calor específico por el logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1. Voy a sustituir los datos. Me dicen que la masa es de 250 kilogramos, 0.250 kilogramos. El calor específico del agua, 4190 joules entre kilogramo por Kelvin de cambio de temperatura, logaritmo natural de 293, ojo, aquí hay que poner las temperaturas en Kelvin, 293 Kelvin, que sería la temperatura 2, ya las temperaturas me las dan, la temperatura 2 es 85 y la temperatura 1 es 20. No, es al contrario, perdón. La temperatura inicial es 85 y la final es 20. Entonces sería aquí 358, que es la temperatura inicial. Y esto me da un cambio en la entropía de menos 210
joules por Kelvin. Entonces, ahí tengo el inciso A. ¿Y qué significa este cambio en la entropía? Significa que la entropía disminuyó. Y por lo tanto, el calor extraído del agua, al extraer calor del agua, entonces la entropía disminuye. Pero la segunda ley de Newton me dice que si yo, segunda ley de Newton, segunda ley de la termodinámica me dice que si yo incluyo todos los sistemas que participan en el proceso, entonces que la entropía se va a mantener constante o va a aumentar. Y ahí es donde viene el inciso B. El inciso B me dice que en esencia el proceso de enfriamiento es isotérmico para el aire. Entonces que calcule el cambio de entropía del aire y se lo sume al cambio de entropía del agua, y entonces lo que voy a observar es que en general eso debe de ser o cero, de manera que me diga que la entropía se mantiene constante, o bien positivo y que me diga que la entropía aumenta, ¿sí? Entonces intenten hacer ustedes el inciso B, intenten hacer el inciso B, o sea, calcular la entropía del aire y hagan la suma. Y entonces van a observar que el valor que se obtiene es positivo. Entonces, mañana, obviamente lo vamos a hacer mañana, pero intenten hacerlo ustedes para que comparemos al inicio de la clase. Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto, antes de que cerremos la llamada. Lo de las temperaturas que tiene el integral de 1 y 2 siempre van a ser, bueno, siempre estos dos números hacen referencia a la temperatura y a la temperatura 1 y a la temperatura 2. Los números 1 y 2 que aparecen en la ecuación general. Sí. ¿A eso se refiere? No necesariamente, no necesariamente. Cuando ahí está, por ejemplo, está el 1 y 2, ¿no? Eso significa el cambio de entropía del estado 1 al estado 2. Va a depender de cómo quede la ecuación del diferencial de Q, de cómo va a quedar diferencial de Q. Por ejemplo, en un proceso isotérmico, el diferencial de Q es igual al diferencial de trabajo, ¿no? Y en el diferencial diferencial de trabajo, y el diferencial de trabajo pues es la presión por el diferencial de volumen. Entonces, en ese caso no habría que integrar con respecto a la temperatura, sino que habría que integrar con respecto al volumen, ¿sí? Entonces, por eso no se pone temperatura desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, porque depende de cómo quede expresada el diferencial de Q, y de ahí va a salir cuál es la variable de integración. Listo, ¿Estamos? gracias. Sí, gracias. Oh, bueno, entonces seguimos mañana. Mañana terminamos vamos a terminar este problema y vamos a hacer uno más de entropía. Y pues bueno, ya luego pues nos quedamos la mitad de la clase de mañana y la del jueves, pues nos quedamos en repaso, ¿verdad? Contestando algunas preguntas, seleccionando algunos ejercicios ahí que nos permitan reforzar el contenido de la segunda unidad, pues previo al examen. Bueno, entonces nos vemos mañana, que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Nos vemos, licenciado.